Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que concita mucha atención y es parte de muchas preguntas cuando se trata de lo que es el desarrollo inicial del niño. Y tiene que ver con la atención conjunta o a veces también llamada intersubjetividad secundaria. ¿En qué consiste la atención conjunta? En el desarrollo del niño, entre los 0 meses, desde su nacimiento hasta los 9 meses, lo que vamos a ver es que la interacción con los cuidadores es diádica, es de a dos, con los cuidadores, pero también con los objetos. O sea, un niño entre los 0 meses y los 9 meses, por ejemplo, respecto de esta taza, él puede observar esta taza o observar a su cuidador. O sea, o está en interacción con el cuidador o está observando la taza. Pero lo que no puede hacer todavía es observar la taza mientras observa al cuidador, observar la taza mientras observa al cuidador. ¿Sí? Eso ya implica una interacción triádica. Observar a la otra persona mientras también mantengo mi atención en un objeto, esperando que tú también mantengas la atención sobre ese objeto. Esto que acabamos de describir es la atención conjunta. Poder observar o mantener la atención sobre algo mientras mantengo la atención con otra persona. Entonces, antes de los 9 meses lo que encontramos es una atención, una interacción diádica o lo que se llama también la intersubjetividad primaria. Es decir, el niño o se concentra en la interacción con el cuidador, con el adulto, o se concentra en la atención al objeto, pero no puede hacer aún las dos cosas al mismo tiempo. A partir de los 9 meses se da lo que Michael Tomasello señala como la revolución de los 9 meses. Es decir, en el desarrollo típico, el niño a partir de los 9 meses puede empezar a verificar la mirada del adulto. Entonces puedo estar observando esta taza, pero al mismo tiempo ver qué estás haciendo. Yo observo la taza y veo qué estás haciendo. Puedo empezar a verificar tu actividad mientras mantengo también la atención en esto. Posteriormente, ¿no? Entre aproximadamente los 10, 11, 12 meses, el niño puede empezar a seguir con la mirada hacia donde mira el adulto. Entonces, posiblemente yo te miro y veo que estás mirando hacia acá y entonces también miro. O sea, puedo seguir con la mirada hacia donde tú miras, porque debe haber un objeto, o sea, porque decodifico que tu intención es que mirar hacia algo porque ese algo debe ser importante. Y entonces, al darme cuenta de eso, yo también tengo la intención de hacerlo. Quiero descubrir qué es eso importante para ti. Es empezar a decodificar las intenciones del otro. O sea, tú miras eso porque tiene algún interés. Entonces, yo también intento mirar hacia eso. Y el siguiente paso, a partir ya hacia los 14 meses en adelante y cada vez más, es el empezar a señalar objetos. Y para señalar objetos, ¿no? Lo que es los protoimperativos, que también se conoce como el acto de señalar, digamos, ya encuentro más nítidamente una triangulación. Si yo tengo esto y te observo a ti, quiero captar tu atención porque te digo, dame eso. O sea, mi intención es, yo quiero que tú te des cuenta que necesito eso, ¿no? Entonces, yo me dirijo a ti pidiéndote a través de mi gesto que necesito eso. Entonces, el señalar implica eso, implica un triángulo en el cual yo me dirijo a ti a través del gesto para que tú vayas a este objeto y me lo traigas a mí. Entonces hay una relación netamente triangular, ¿no? O sea, quiero que tú traigas ese objeto para que yo lo obtenga. Yo quiero que tú traigas este objeto para que yo lo obtenga, ¿no? Si se dan cuenta, ese es el triángulo. Entonces la atención conjunta supone 3 momentos esenciales, ¿no? En primer lugar, el poder verificar
la mirada del adulto cuando estoy mirando un objeto. El poder seguir con la mirada hacia donde el otro mira el objeto. Y lo tercero es empezar a señalar para dirigir la atención del otro con un objeto que supone una triangulación. Quiero que tú traigas ese objeto para que yo lo tenga. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante el tema de la atención conjunta? Porque, como dice Michael Tomasello, hay un libro muy interesante que es Los orígenes culturales o los orígenes de la comunicación humana, ¿no? Está traducido al castellano, también tienen una versión en inglés. Lo recomiendo mucho para quienes tengan un interés en averiguar sobre los fenómenos comunicativos o cómo se da la comunicación humana y el lenguaje. Entonces, como Michael Tomasello dice, si queremos investigar o reflexionar sobre la comunicación humana, no empecemos por el lenguaje, empecemos por otros temas anteriores a él. Y en eso está la atención conjunta, porque muchas cosas que pensamos que da el lenguaje en sí, lo da porque se ha sentado sobre características sociocomunicativas que tienen que ver con la atención conjunta. Para poder conversar, para poder dialogar sobre un tema, hay dos personas que están hablando, por ejemplo, sobre una moto. Y si estoy hablando sobre una moto, estoy hablando sobre un tema al cual yo tengo que prestar atención conjuntamente a ese tema, mientras tengo que tomar en cuenta la perspectiva del otro, ¿no? Entonces, hay un plano objetivo, si se quiere, donde estoy hablando de esa moto, y un plano subjetivo, donde tengo que darme cuenta de cómo estoy compartiendo mi perspectiva con la otra persona, ¿no? De la misma manera que tengo que atender, si estamos viendo este objeto, lo estamos viendo, pero verifico cómo lo estás mirando, verifico cómo lo estás mirando, verifico cómo lo estás mirando. Esto que hago de niño, lo hago después, ¿no? Cuando hablo sobre un tema como él. Entonces, la atención conjunta en el autismo, ¿cómo se da? ¿No? Una de las cosas que se dice es que en el autismo no se adquiere de la misma manera o no se adquiere según lo típicamente esperado la atención conjunta, y en muchos casos es así. Por eso que uno de los actos que vemos en las personas autistas no tanto es señalar, sino llevar de la mano al otro. Y si llevo de la mano al otro es porque todavía estoy en una etapa de comprensión diádica de la relación. O tomo en cuenta, ¿no? Al objeto, o tomo en cuenta a la persona. Pero como todavía no puedo hacer la triangulación, ¿no? Que supone el señalar, ¿no? Que supone que a distancia yo te estoy pidiendo algo, ¿no? Y que para llegar a eso primero tengo que verificar la atención del adulto o de la otra persona, y después tengo que seguir con la mirada para después poder señalar. Entonces, si no he llegado a esa etapa, no puedo atenderte a ti mientras atiendo un objeto. Entonces te voy a llevar hacia donde ese objeto está, y cuando tú me lo des, me voy a encargar de hacer lo que quiera hacer, el deseo que yo tenga respecto de ese objeto, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que bajo ninguna forma las personas autistas poseen una atención conjunta? Sí, sí la poseen, pero está mucho más circunscrita a sus intereses profundos. Si para ese niño, por ejemplo, las tazas son un objeto de interés, ¿no? Es más probable que si yo le presento una taza y mueva esta taza, él siga con la mirada hacia donde está la taza. No necesariamente que verifique, ¿no? La atención o lo que yo esté haciendo. Pero existe, digamos, si yo quiero empezar a captar y hacer cosas a través de la atención conjunta con la persona autista, tengo que encontrar cuáles son sus intereses profundos. Si quiero empezar a estimular que haya el señalamiento, tienen que ser a través de los intereses profundos. ¿Es porque tengo que normalizar el tipo de comunicación autista para que sea neurotípica? No. Pero la ventaja que yo puedo tener, digamos, al crear una escena de atención conjunta es que señalando, digamos, simplifico mucho más una serie de procesos que llevando de la mano al otro.
señalando, hago que el lenguaje emerja con mayor facilidad o que mi intención comunicativa sea clara o manifestar yo mis intenciones comunicativas. El pedir es manifestar una primera intención comunicativa de un deseo. Yo quiero que tú hagas algo por mí. Pero después hay otras funciones comunicativas como el informar. Yo creo que esta información va a ser importante para ti. Y después el compartir. Yo quiero que tú sepas que me siento feliz. Entonces, las tres grandes funciones, las tres grandes motivaciones sociales mediante las cuales calzamos nuestra intención comunicativa son pedir, informar y compartir, ¿no? Entonces tenemos que empezar por el pedir, ¿no? Y entonces, claro, llevar de la mano es útil para ciertas cosas, pero si yo logro que se dé el señalamiento, entonces estoy fomentando que podamos ampliar no solamente ese pedir, sino pasar a un informar, pasar, digamos, a un sistema más de compartir y cimentar mucho más el lenguaje. Evidentemente en personas que van a adquirir cierta oralidad. Para otras personas que no adquieren la oralidad, igual tengo que hacer la atención conjunta porque a través de un sistema de comunicación aumentativo alternativo voy a cumplir las mismas funciones que cumplo en el lenguaje oral. Y para poder comunicarme con el otro, para poder plantear un tema, para poder hablar de un tema, necesito esa triangulación. Estamos hablando de esta moto, pero al mismo tiempo yo tengo que tomar en cuenta la perspectiva de ti para poder seguir hablando de esto, ¿no? Entonces, la atención conjunta o las formas de la atención conjunta están mucho más circunscritas. Las personas autistas pueden llegar brevemente a verificar la mirada cuando el objeto les interesa, ¿no? Pueden seguir con la mirada cuando el objeto les interesa. Y si quiero estimular el pedir, el informar o el empezar a compartir, tiene que ser a través de sus intereses profundos. Utilicemos este conocimiento sobre la pasión que tienen las personas autistas por sus intereses para poder estimular su comunicación y posteriormente la forma de lenguaje que habrá, ya sea oral o ya sea a través de un sistema de comunicación aumentativo alternativo. O sea, recordemos que las personas autistas, más que una comunicación en tiempo real con la otra persona, privilegian más comunicaciones diferidas, ¿no? No tan inmediatas, sino diferidas. Entonces, por eso que el juego en paralelo. A veces están jugando algo que les gusta y no necesariamente están en interacción con nosotros, pero les gusta estar con nosotros, pero haciendo lo que a ellos les gusta. Y cuando necesitan algo, quieren mostrar algo, van, lo comparten un momento y regresan, ¿no? Entonces, dentro de esas actividades en paralelo, nosotros podemos enganchar una actividad compartida que tenga que ver con sus intereses profundos y de esa manera estimular una serie de aprendizajes que vamos a querer compartir. No para normalizar a esa persona, no para volverla neurotípica, sino para darle una serie de herramientas que le van a permitir que en el mundo cotidiano pueda comunicarse de manera más efectiva, ¿no? Teniendo esas herramientas y pudiendo utilizarlas para pedir, para informar y para compartir según sus intereses profundos, según el descubrimiento también de los intereses del otro y generando canales de convivencia que son la función principal, digamos, de nuestra comunicación y de nuestro lenguaje, ¿no? Somos seres cooperativos, entonces enseñemos cooperación, pero aprendamos también las formas cooperativas del otro, ¿no? Eso quería conversar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.